misión carismática al mundo, donde los milagros son realidad. El apóstol Pablo va a disertar de una manera especial y vamos a tomar este texto, vamos a desglosarlo, vamos a estudiarlo, vamos a emitirlo y usted y yo lo vamos a digerir. Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué Pablo no se avergüenza del evangelio específicamente en esta ciudad de Roma? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y primeramente al judío y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hoy vamos a estar hablando en estos minutos lo que es el poder de las buenas noticias. En medio de una situación tan apretante, tan agobiadora, tan difícil, hemos visto que el mayor número de noticias que se dan a través de los medios de comunicación, bien sea televisión, internet, son noticias malas. Esa es la gran verdad. Noticias que uno se llena de pavor. Hace poco, cuando veía por la televisión en uno de los noticieros cómo en Bogotá a una persona la asesinaban por robarle, cogiendo un objeto pesado y sin darse cuenta, caminando, estallarle un ladrillo o una roca en la cabeza para quitarle algo, alguna pertenencia y dejarlo allí muerto. Estamos viendo noticias que intimidan, robos continuos, fleteos, y la realidad de toda la situación que se está viviendo en el mundo entero es esa, agudizándose la crisis social. La Biblia da una explicación de eso. Cuando usted va al libro de Timoteo o a la epístola de Timoteo, que es una epístola personal, segunda de Timoteo capítulo 3, usted va a encontrar como título en este capítulo 3, el carácter del hombre en los postreros días o en los tiempos finales. Présteme mucha atención en lo que voy a explicar. Parece ser, o no es que parezca, sino que la Biblia lo muestra y uno lo entiende por el Espíritu Santo, que uno está regido por un mapa genético, el ADN, donde en ese mapa nosotros vamos a mostrar cualidades físicas de nuestros ancestros. Ahora, ese ADN, atención a esto, ese ADN recorre nuestro cuerpo continuamente por la sangre, por su sistema y mi sistema sanguíneo. Y allí en ese ADN nadie se imagina que puede estar concentrado la semilla del pecado. Atención a esta parte. La semilla del pecado. ¿Por qué yo saco esta conclusión? Porque para poder limpiar el pecado Jesús tuvo que entregar sangre. Y nosotros somos limpios por la sangre de Jesús. Y la limpieza del pecado no se puede hacer ni a través de ser usted o yo el mejor estudiante de la universidad, ni el más intelectual, ni el más buen mozo o mujer más bonita.
No está a través de la psicología. Usted podrá usar todos los mejores psicólogos del mundo, pero eso es algo intrínseco, eso es algo de cada persona que está allí arraigada. Y por eso el apóstol Pablo entiende y él dice: hay una ley interna que yo no comprendo, que es la ley que me lleva a la muerte, la ley del pecado. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que esa ley interna de todo ser humano es una ley incontrolable. Es decir, que su carácter o mi carácter no la puede controlar, no la puede domar. Por más que usted y yo tratemos de no mentir, vamos a terminar mintiendo. Y por eso la Escritura dice que somos dados a hacer lo malo. Es más fácil para el ser humano hacer lo malo que hacer lo bueno. Hacer lo bueno cuesta. Pero aquí viene a lo que quiero llegar. Porque es que la misma ley del pecado también tiene una ley interna. El pecado tiene una ley interna que se llama la ley de la corrupción. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Cómo es la ley de la corrupción? Y voy a coger este espacio aquí y voy a poner una persona, quien se sea y como se llame. Yo podría sacar a cualquiera de los, incluyéndome yo allí en esa lista. Y lo voy a poner aquí. Y voy a poner paralelamente un pedazo de carne que no tiene vida, que fue sacada de un animal, bien sea de la vaca, del cerdo, y la pongo aquí en esta parte de aquí. Pero en el otro lado, acá, voy a colocar igualmente cualquier persona de los que están aquí. Bueno, de los que están aquí no, de los que están allá afuera. Ahora les voy a decir por qué es de los que están allá afuera. Este pedazo, atención, mire mi explicación. Este pedazo de carne que está acá no tiene vida. Ya no fluye vida, no hay un corriente sanguíneo sobre esa carne. Está allí inerte. Y atención, bajo el efecto de algo que se llama la ley de la corrupción. Es decir, que este pedazo de carne, cada segundo, minuto que va pasando, comienza a deteriorarse. ¿Cuál es la razón? Porque no tiene vida, simplemente. Ahora, yo voy a colocar acá una persona que no tiene a Dios. Por eso es que usted va a ver en el libro de Efesios capítulo 2 verso 1 lo siguiente: Él me dio vida a mí cuando yo estaba muerto. Léalo, allí está. Cuando yo estaba muerto en delito y pecado. Tácitamente lo dice. Jesús me dio vida cuando yo estaba muerto. Yo alguna vez quise entender ese texto y yo decía: ¿cómo así que me dio vida cuando yo estaba muerto? Es decir, que hay mucha gente, muchísima gente caminando en las calles, usando buena ropa, montándose en buenos carros, teniendo los mayores títulos, pero simplemente en el mundo espiritual son especie de zombies, como esa famosa canción de Michael Jackson, Thriller, que salían de las tumbas danzando, pero muertos. Es decir, que una persona sin Dios, sin Jesús, para Dios Padre está muerto. Y atención, ¿por qué coloco estas dos semejanzas? Porque esta carne poco a poco se va deteriorando por la ley de la corrupción, y esta persona que no tiene vida espiritual, poco a poco la ley de la corrupción, atención a esto, la sociedad se convierte peor. Es decir, que el ser humano se va a volver más violento en los postreros tiempos. El hijo se va a volver más rebelde. Las personas se vuelven más violentas. Es que hace 50 años, 60 años,
los hijos le decían al papá, nombre de Dios papá, nombre de Dios mamá. Ahora no. Entonces, ¿qué cucho? ¿Cómo vas? Y usted va a ver que el orden de los valores hace 50 años era muy diferente a lo que hoy en día es. Y hoy en día se le está llamando es que progresismo, sabiendo que en el mundo espiritual es un retroceso, donde el hombre se va deteriorando más en su mente. Y sabes, ese texto que dice aquí lo clarifica, porque dice, el carácter del hombre en los postreros tiempos. Mire, hay 18 características negativas. Entonces, usted va a ver, atención a esto, este pedazo de carne aquí, al otro día, usted va a ver que la textura de la carne ya pierde la jugosidad, lo atractivo, se va secando. Al tercer día, usted va viendo que va perdiendo la morfología, perdón. Y al un mes, ya usted lo ve verde, lleno de gusanos, oliendo feo, putrefacto. Ya a los 2 meses es insoportable el olor. Aquí viene algo interesante. Si yo hago esta relación de este pedazo de carne putrefacto con esa persona sin Dios, ahora entiendo por qué a mí la Biblia y Pablo me dice que yo tengo que tener el olor a Cristo y no olor a muerte. O sea que Dios arriba también hace esto. O sea que una persona puede usar la loción más cara, el perfume más caro, pero Dios arriba detecta la putrefacción por causa del deterioro. Y quiero decir esto, por favor, la sociedad se vuelve peor. La Biblia, por allá en el libro de Jeremías 30, todo ese capítulo se llama la apretura de Jacob. ¿Sabes por qué dice apretura? La palabra apretura significa que el mundo entero se vuelve más apretado, más difícil. La situación se vuelve más crítica, se agudiza más. Va a haber más pobreza, por haber más pobreza, más injusticia social, más corrupción. Y vuelvo y lo reitero, la corrupción no tiene color político. La corrupción es el estado natural del hombre sin Dios. Es decir, que uno lleva la corrupción a los estamentos educativos, gubernamentales. El ser humano lleva la corrupción allí. ¿Alguna vez usted escuchó en la universidad, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe? Qué gran mentira. Porque el hombre nace con pecado. David dijo por allá en el Salmo 51, mi madre me concibió en pecado. Entonces, por esa situación, este hombre, atención, yo quiero enfatizar este hombre sin Dios, se vuelve peor, se está volviendo más agresivo, indolente, no le importa coger un ladrillo y estallarlo en la cabeza. Ahorita si se ve asesinando a una persona, la gente aplaude. Ahora es un galardón asesinar, matar. ¿Por qué hoy en día se está viendo eso? ¿Y sabes por qué? Porque ahí en el interior del hombre la ley de la corrupción se está acentuando más. Y es aquí, mire las 18 características negativas del hombre de estos tiempos. Habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, dice ahí, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, atención, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de las cosas de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y si usted cuenta las características negativas, son 18 características negativas. Entonces, producto de eso, de lo que es el hombre, naturalmente, pues desde lógico que las noticias van a ser desagradables. Usted abre su Face y el hombre comúnmente, si ve una muy buena noticia, poco se le pone atención. Pero si se ve matando, robando, asesinando, eso sí llama la atención. Y quiero decir aquí firmemente, el único medio donde hay buenas noticias está en la palabra de Dios. A ver, ¿cuántos pueden levantar un aplauso más fuerte al Rey? Miren, en medio de las malas noticias se levanta una luz. Se levanta una luz. Y ahora entiendo por qué Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. La palabra evangelio, esa palabra en su etimología, evangelio, significa la buena noticia. Apréndase eso, por favor. La palabra evangelio, ¿qué significa? A ver, otra vez, fuertemente. La palabra evangelio, ¿qué significa? La buena noticia. Ese es el significado de evangelio. Cuando usted le pregunten qué significa evangelio, no es otra cosa sino la buena noticia. Y desafortunadamente, y mira cómo trabaja el diablo, se toma esa palabra para desacreditar, y por causa del concepto de religión, porque le dicen a uno: ¿usted qué religión pertenece? Ah, usted es evangélico. Porque es que ahorita se ha puesto una división, ¿no?, en evangélicos y pues si usted es Hare Krishna, si usted es testigo de Jehová, si usted es pentecostés, si usted es mormón, no hay distinción. El solo hecho de tener ese sello de esta especie de doctrina no es otra cosa sino evangélico. Ah, usted de los evangélicos, aleluyas, de los que levantan la mano. ¿Y sabes por qué se ha formado ese concepto tan negativo? Porque nadie se imagina que en el mundo espiritual lo que tiene poder es el evangelio. Y aquí Pablo lo está diciendo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Mi mamá me regaló una Biblia cuando yo me convertí a Cristo. Bueno, sí, ella me la regaló. No era una Biblia nueva, era una Biblia viejita. Y yo cuando venía aquí a la iglesia, yo tenía que buscar una chuspa para meter la Biblia y nadie me viera con la Biblia. Y la verdad que a mí me daba pena andar con la Biblia. Y yo decía: uy, que no me vaya a ver fulanito de tal, que no me vaya a ver estos amigos. Y cuando ellos estaban reunidos allí, yo pasaba pues y yo escondiendo bien la chuspa por ahí. Ve, ¿y vos para dónde vas? No, por ahí. ¿Y por qué no te quedas con nosotros? No, pues ahorita vengo. Y me daba pena mostrar la Biblia. Y le voy a decir algo: es en la Biblia
donde está el Evangelio y a través del Espíritu Santo es que se vuelve poder. Y aquí dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y después al griego. Porque en el Evangelio está la justicia de Dios que se revela por fe y para fe. Présteme mucha atención. Esto es interesante escuchar. Antes que Jesús viniera a esta tierra, el concepto de Jesús era muy nublado, es decir, no se tenía una claridad de lo que representaba el Mesías. Los antiguos patriarcas, los antiguos de la antigüedad, los profetas, veían a un Mesías muy borroso. Por allá Isaías lo alcanza a ver de una manera siendo muerto en una cruz, Isaías 53, lo alcanza a visualizar Zacarías. El mismo David escribe el Salmo 22, pero muy pocos lo descifraron. Hoy en día hay una guerra teológica que si la iglesia existía antes de Jesús o si la iglesia nació después de Jesús. Eso es una guerra teológica. Y yo les podría preguntar, ustedes me pueden decir cuándo nació la iglesia, y muchos me van a decir, bueno, la iglesia comenzó después del Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, y allí comienza la iglesia. Pero el concepto de iglesia, de una manera muy borrosa, existía desde antes. Cuando, por ejemplo, el libro de Joel dice, llamad a la asamblea. La palabra asamblea significa iglesia. Pero la iglesia también estaba como un misterio, y Pablo la usa como un misterio que solamente es revelado después de Jesús. ¿Por qué les quiero decir esto? Porque antes, en el concepto antiguo testamentario, el evangelio era sin poder, o prácticamente ni existía el evangelio. Por eso la Biblia dice el evangelio de Jesucristo. Y el primer texto que usted va a encontrar en Mateo 4:23, mire esto tan especial. Mateo 4:23 dice lo siguiente: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda parte. Y por eso usted va a ver que el evangelio pertenece a Jesús. En el momento en que Jesús viene como el Mesías, el evangelio se activa. Y el evangelio significa buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Que Jesús salva, que Jesús sana, que Jesús restaura, que Jesús vivifica, que lo que está muerto obtiene vida, que Jesús levanta, que Jesús transforma, que cambia. Cuando dicen aleluya, y levánteme la mano, amén, yo lo creo. Pero aquí viene algo especial. Présteme atención. ¿Por qué les hablo de la iglesia? Porque antes, algunos teólogos han clasificado a Jesús del Antiguo Testamento como Jesús profético, es decir, no había una clara imagen de Jesús. A tal punto que cuando Jesús vino, muchos lo rechazaron, muchos lo negaron, y por eso lo crucificaron. Pero Jesús viene a esta tierra de una manera humana. Y a mí me llama la atención cómo Jesús comienza su ministerio. Usted sabía que Jesús comienza el ministerio en contabilidad. Hay una expresión, los que son contadores aquí, cuando algo está en pérdida, se utiliza el término está saldo en
rojo. Yo he visto los cuadernos que utilizaban los contadores antiguamente y se utilizaba el lápiz rojo y una especie de corchete dando a entender que esa empresa está en quiebra, saldo en rojo, y se colocaba un signo negativo, rojo. Pues cuando Jesús viene a esta tierra, ese saldo en rojo es preciso, porque como Él toma Él sustituye nuestra vida, Él comienza el ministerio menos. Es como que si usted y yo hubiéramos llevado nuestro negocio al fracaso. Entonces lo que hace Jesús es tomar ese negocio y dice, bueno, vamos a comenzar a trabajar para levantarlo, pero imposible de restaurarlo humanamente. Así, de esa manera. Y Jesús comienza una obra humana. Y son los evangelios que muestran a Jesús humanado. Pero cuando Jesús resucita, su cosmovisión cambia. Y atención a esta parte. Jesús, después de los evangelios, Jesús, que así fue que lo conoció Pablo. Hay teólogos que dicen que Pablo no conoció a Jesús de una manera visible, humana. ¿Sabes cuándo vino Pablo a conocer a Jesús? Yendo camino a Damasco, cuando una voz y el cielo se abre y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y él mira y lo ve y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y por eso por allá en Gálatas dice, a mí que se me fue revelado Jesús. A mí se me fue revelado Jesús. ¿Y sabes cómo se le fue revelado Jesús? Se le fue revelado resucitado. Se le fue revelado, ya venció al diablo, ya venció el pecado, ya venció la carne y se le estipula en una manera gloriosa. Ahora, dígale a la persona que está al lado, a Jesús tenemos que conocerle en esa dimensión. Y si Jesús fue el vencedor, usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuándo dicen amén a eso? Ahora, présteme atención. Lo que pasa es que la iglesia se reactiva después de estar allí como escondida, y se reactiva, y esta es la parte que más me llama la atención. Volvamos al libro de Romanos, capítulo 1. Libro de Romanos, capítulo 1. Verso 1. Por favor, búsquelo allí. Romanos capítulo 1, verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Apartado para qué? A ver, repítamelo fuerte, por favor. ¿Apartado para qué? ¿Ahí qué dice? Levánteme la mano aquí los santos de Dios. 1, 2. Espere, yo los cuento, es que son fáciles de contar. Los santos. A ver, levante la mano los santos aquí. Espera, hay uno que tiene las dos manos levantadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. 10 santos. Hay 10 santos. ¿Y los demás? Ok, la palabra santo no significa perfección. La palabra santo no significa ser como Dios en su perfección, que nunca se equivoca. La palabra santo significa que Dios, una persona siendo mala, la peor calaña, pero Dios en su gracia se fijó, yo no sé por qué se fijó. Porque le plació fijarse con todos los errores, con todas las cosas que tiene, y se fijó y dijo, te voy a apartar para mí. Y la palabra santa significa apartado para Él. Lo voy a decir de esta manera: a Dios le dio la gana fijarse en ti.
con todos tus defectos, yo no sé, ¿qué te vio a ti? Yo no sé a mí qué me vio. Lo único que sé es que cuando fijó la mirada en ti, nunca jamás la volvió a quitar. Venga, présteme atención a eso. Porque es que uno a veces tiene esos conflictos, pero es que con tantas cosas que yo he hecho, Dios no se fija en mí. Mire, Dios no está buscando perfectos, no los va a encontrar. Por eso Dios escoge lo más vil y menospreciado de esta tierra. ¿Y se fijó? Voy a volverlo a decir. ¿Sabes? La palabra santo significa alguien por la cual Dios se fijó, impregnó su mirada y dijo: yo te voy a apartar de las tinieblas a la luz admirable. Te voy a trasladar de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Te quiero apartar para mí. Te quiero hacer diferente. No por tus logros, no por tus propios medios. Yo lo voy a hacer en ti. La buena obra que Dios comenzó, Dios la va a terminar hasta el fin. Invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Darnos like en nuestra página en Facebook, Misión Carismática al Mundo. Subimos contenido nuevo semanalmente. Síguenos en Instagram como MCMCal. Ahí podrás ver nuestras historias y mensajes. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Misión Carismática al Mundo, y activar la campanita para que no te pierdas de nuestro contenido semanal. También síguenos en las redes sociales de nuestro pastor Jorge Villavicencio Rosales, tanto en Instagram como en Facebook. Bendiciones para todos.